días, soy Claudio Montero. He pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de vivienda sostenible en 3 continentes y trabajando como consultor y agente inmobiliario. Y ahora hago entrevistas con compañeros y amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, la vivienda y el mercado inmobiliario. Así que si quieres saber por qué tu ciudad es como es, o quieres saber cómo serán las viviendas del futuro, o quieres invertir en el mercado inmobiliario, quédate con nosotros para la conversación y participa en los comentarios. Muchas gracias, bienvenidos a Céntrico. Hoy nos visita Claudia Russo, que es City Manager de Madrid de la empresa Cohouse, cuyo propósito, y lo he sacado de la web, o sea que he hecho mis deberes, dice, cuyo propósito es dar forma a un mejor mañana, mejorando el modo en el que vivimos hoy. Ya te preguntaremos que nos desarrolles esto, que está en la línea del optimismo inmobiliario que hacemos en Céntrico. Sí. Lo primero, Claudia, gracias por venir, por sumarte así, porque sí, a la conversación. Espero que lo disfrutes como Seguro. nosotros. Eso, gracias por estar. ¿Vale? Tú y yo nos conocemos hace por lo menos 4 años. Hemos trabajado juntos en la Escuela de Negocios ESCP y en REAS, que es la Asociación de Antiguos Alumnos del Sector Inmobiliario de la misma escuela. Pero para los que nos escuchan hoy o nos ven y no te conocen, te hago una pregunta muy corta, y espero con respuesta corta también, y arrancamos con eso. ¿Quién es Claudia Russo? Pregunta corta. ¿Quién es Claudia Russo? Una persona muy versátil, muy curiosa, que intenta aprender de todo y de todos por un crecimiento personal, que creo que cada vez me doy más cuenta de la importancia de eso, independientemente de la edad que tengas, desde gente muy chiquitita a gente muy mayor, que sigue evolucionando y creciendo, y creo que soy muy consciente de eso y es lo que intento sacar. O sea, que creo que soy eso, es una persona muy curiosa que intenta siempre ser activa y aprender. Bien. Yo ahora te pregunto, para saber un poquito más y sumar a lo que has dicho, ¿dónde naces y en qué entorno urbano te has criado? Y una pregunta muy simple, para que te centre también, ¿ibas andando al colegio o no? A ver, yo soy mitad española, mitad italiana. Mi madre es de Madrid, mi padre es de Nápoles. Se conocieron en Madrid cuando mi padre vino a trabajar a Madrid. Él está en una empresa multinacional. Mi madre es abogada, pero trabajaba en publicidad. La empresa de mi padre hizo una publicidad con la de mi madre. Se conocieron en Madrid, se enamoraron, se fueron a Roma. Mi padre es de Nápoles, pero se fueron a Roma por el trabajo de mi padre. Mi madre siguió ahí trabajando porque la empresa la mandó allí. Luego se fueron a Luxemburgo, donde tuvieron a mi hermana. Y cuando ella tenía 1 año, me tuvieron a mí y nos fuimos a Bruselas, donde yo estuve 1 año y medio. Luego me fui a Argentina 5 años y por eso no ceceo, aunque sea mitad española. Después me fui a Grecia 7, después me fui a Barcelona 4, a París 1, luego empecé la uni en Milán, luego me volví a París por el máster, luego terminé el máster aquí en Madrid en SSP, y luego me quedé aquí trabajando. Entonces, ¿dónde nací? O sea, ¿dónde he crecido? La verdad, siempre en núcleos bastante urbanos, siempre en el centro de ciudades, en Atenas, en Barcelona, está siempre en el centro, por decisión de mis padres. ¿En pisos? En pisos, siempre. Menos en Grecia, en Atenas, vivíamos en una casa adosada a otra, que eran 4, y 2 están unidas y las otras 2 también. Pero siempre por la distribución, la morfología de esa zona era así, pero no era extrarradio, chaletitos, era muy urbano, solo que justo nos tocó esa que era bastante chula. Entonces siempre he estado en centros muy urbanos y nunca fui al cole a pie, porque los colegios no están tan céntricos. Iba a colegios internacionales por la movilidad, porque cuando vas a un colegio público es del sitio, y yo a un colegio público en Grecia sin hablar griego ni inglés en aquel entonces, pues como que no. Y cuando estuvimos en Argentina antes, el cole era italiano, porque como en Argentina se hablaba español, mi padre dijo italiano, entonces al cole italiano. Entonces, siempre
los colegios están un poco desubicados, Sí. Y siempre fui en autobús, siempre. O en tren y autobús y bici. Tenía que hacer a veces malabares, pero... Y por ejemplo, yo tenía aquí otra, ya me has adelantado lo de los países, porque claro, yo ya no lo sé porque te conozco. De las casas, tú dices, siempre has vivido, excepto en la de Atenas, en pisos. Y por ejemplo, ¿cómo recuerdas las casas de los amigos? Porque entiendo que familiares no, porque estabais desplazados, pero por ejemplo, las casas de los amigos eran similares a tu casa, o sea, las vivencias tuyas de lo que es una casa, una vivienda, un hogar, ¿son similares? Estoy intentando pensar en amigos. Yo creo que sí. También es verdad que es un poco por mi contexto, porque el tipo de perfil que iba al cole eran siempre hijos de gente multinacionales o de diplomáticos, etc. Entonces, por tipo de perfil, creo que sí. Luego, yo y mi familia éramos dos. Tengo amigos que vivían con padres divorciados y era un hijo, entonces era la hija, mi amiga, y su madre. Entonces, el piso era mucho más chiquitito. Y tengo amigos que a veces pensando uno que tenían 4 hijos, de edades completamente diferentes y tenía una macro casa mucho más elegante, con estatuas de mármol y tal. Entonces cada uno ahí le pone súper... Y mayordomo. Exacto, Claro. que tenía... Sí, no, que tenía... Claro, sí, sí, sí. me imagino que O sea que creo que generalizando sí eran todas bastante similares porque eran más o menos todas en las mismas zonas, pero luego llega la personalidad de cada familia y el número de hijos. Y has nombrado una serie de ciudades y países diversos, además, y lejanos y tal. Tú, teniendo en cuenta que en ese momento estamos hablando de infancia y juventud, ¿tú eres capaz de distinguir los diferentes modos de vivir o de ocupar la ciudad o de vivir el entorno urbano que has tenido en los diferentes sitios precisamente por la cultura de cada país? Que a lo mejor no has pensado nunca en esto, ¿eh? Nunca lo he pensado en las ciudades en las que he estado, pero estoy intentando un poco segmentar. Yo creo que menos en Bruselas, pero era súper pequeñita, me fui cuando tenía 1 año y medio. Aunque son ciudades muy diferentes, son ciudades muy latinas. O sea, Argentina es latina, Sí. o sea, es muy mediterránea en su ser, los hijos italianos prácticamente, los tanos. Grecia, mediterránea también, Barcelona, Milán, hasta París, bastante mediterránea, Madrid. París es más mediterránea de lo que yo pensaba en su Sí, momento. sí, o sea, son más nórdicos, pero al fin y al cabo la cultura tiene también el mismo tipo de valores, de familia. Yo pensaba que eran, en su momento cuando trabajé con franceses y viví en París, pensaba, o la imagen que yo tenía de los franceses era más parecida a los alemanes, y luego me da la sensación de que se parecen más a nosotros de lo que a ellos les gustaría. Sí, sí, son, creo que, pero por el tipo de valores que tienen, creo que una cosa fundamental en todos estos sitios creo que son muy mediterráneos, por una parte es por la cultura y el otro por la temperatura. O sea, son todos sitios en el que puedes estar fuera y disfrutar de una terraza, tener terrazas, tener esta luz, o sea, es algo que en este tipo de contextos siempre hay y es un poco lo que se busca, pero te vas a Estocolmo, pues el día a día es muy diferente, los planes son mucho más en las casas de tus amigos y no tanto en un bar fuera. O sea que tanto por temperatura también como cultura, gente muy familiar, de estar siempre muy unidos, compartir, pues creo que he tenido para mí la suerte, porque yo soy así, de tener el mismo tipo de hábitos en todas las ciudades en las que he estado. Con lo cual tú, aparte de internacional, lo que te etiquetaría, vamos a decir aquí, es mediterráneo. Sí. Completamente mediterráneo. Sí, misión europea, digo, pues no, ojalá poder abrir, pero en Europa hay muchas ciudades con las que yo no me identifico a nivel cultural por tipo, pues eso, de hábitos. Yo quedarme a las 3 de la tarde porque es de noche, quedarme en casa y hacer solo planes en casas de gente, pues a mí eso me agobia. Necesito mi terracita en la Plaza Olavide y estar allí con el solecito, no sé qué, y el jiji y el jajá. Lo necesito. Vale, y con todo eso decides estudiar lo que estudias, que es gestión de proyectos o algo así, y emprendimiento social. ¿Tiene algo que ver con esa visión global o que te lleva a estudiar lo que estudias? Cuando hice el bachelor, la primera carrera, hice Business Administration y Economics. Lo que es ADE aquí. ADE. ADE, porque
no sabía qué hacer. Mi hermana tampoco, pero era una tía muy científica y hizo medicina. Las carreras, si no sabes qué hacer, suelen ser o derecho o business, cuando no tienes ni pipa de idea qué hacer. Yo elegí, perdona, Arquitectura. yo elegí una ingeniería por lo mismo. A mí se me daba bien la ciencia, las matemáticas, el dibujo técnico, y entonces yo, lo que tú dices, Sí. no sé cuál, entonces elegí ingeniería industrial como la ingeniería más central y luego ya veremos qué pasa. Luego salté arquitectura. Ya, es que creo que eso es un poco lo que me ha faltado, lo que es mi déficit, y creo que ahora mi parte positiva. No soy excepcional en nada, se me da bien todo y no soy excepcional en nada. Entonces, igual que mi hermana tenía ese drive hacia biología, química, tú también con cabeza más... Yo no lo sé, es que se me da bien todo, no en el sentido de que se me da bien todo, pero se me da bien todo, pero no soy excelente en nada. Y es un Pero poco... ¿y con qué disfrutas más? Porque al final es que no se trata de ser excelente, también se trata muchas veces en qué te sientes cómodo, con qué disfrutas. Es que me todo. gusta todo, que es un poco lo que dije antes, soy una persona hiper curiosa, me gusta meterme en todo y aprender de todo, y me pones a hacer un Excel, me apasiona, me pones a hacer una cosa de arte, me apasiona, me pones a picar paredes, me apasiona, pero todo Pronto te es buscamos justa algo medida. aquí, que pronto te buscamos algo aquí. Vale, pues mira, podría ser lo que sea. Administración, también me gusta mucho esa satisfacción, papeleos de contabilidad, cuando cierran los números, o cosas más creativas, me gusta todo, pero en su justa medida. Pero y luego, te gusta todo, estudias ARE. Por eso, es decir, por eso. Y luego, cuando haces el máster aquí, en SCP, ¿por qué decides ese máster? ¿O simplemente porque Madrid es muy bonito y el Mediterráneo y...? A ver, la carrera fue business, pues quería hacer un poquito de todo, que haces corporate finance, haces marketing, haces un poco cosas diferentes, Sí. entró pues, business es lo que es el mundo encajonado y haces un poco de todo. Cuando escogí el máster era un máster en management, o sea, me quedé en lo mismo, no tengo ni idea de qué hacer y me pongo allí. Y haciendo el máster descubrí el mundo del inmobiliario, del real estate, que realmente surgió desde la parte del urbanismo. Vale, o sea que es ahí donde entras tú un poco en Descubrí el... que me gustaba la parte del urbanismo, porque estaba hablando con un chico en temas de consultoría y siempre hablaba de infra en francés, y un día le pillé en el consulado español, porque fui con unos amigos de mis padres a la embajada española en París, y me lo crucé y digo, oye tú, esto de infra, que siempre dices en estos eventos, mis infraestructuras, joder, qué coñazo, esto, o sea, ¿por qué te gusta el cemento, grúas, puentes? Qué pereza, ¿no? Me dice, para nada, porque si ves una ciudad desde arriba, ves dónde está el hospital, la zona comercial, la zona residencial, la prisión, y lo vi desde arriba y me enamoré de ese contexto, un poco lo que me preguntaste antes, de donde vivías, mis colegios siempre estaban fuera. ¿Por qué tu ciudad es como es? Claro, eso es lo que decimos, allí, intentamos hablar de eso. Y esos puentes que conectan zonas diferentes, y no sé, empecé a verlo desde arriba y algo en mi cerebro dice clac, y desde ahí revolucionó. Entonces me empecé a meter más en temas de urbanismo y de real estate, de mobiliario, que es algo que me empezó a gustar también, pues tenía una vida muy volátil, para aquí, para allá, sube, baja, teníamos diferentes dinámicos, vuelve a innovar y tal, y me gustaba el hecho de tener ladrillo, me da mucha seguridad, y me di cuenta de eso en ese momento. Y entonces este máster seguía siendo bastante genérico, de tocar un poco todo, y allí empecé a meter la patita en temas inmobiliarios dentro de la universidad y a crear esa asociación que mencionaste antes de REAS, en el que me iba a eventos de inmobiliario aquí por Madrid, y empecé como a hacerme mi pequeño network, a aprender más y más y más, y a consolidar eso y darme cuenta que es lo que me gustaba. Entonces, por mucho que mi máster fuese muy genérico, escogí dos especializaciones que eran Project Management y Entrepreneurship, porque no sabía qué escoger, porque no estaba mi cabeza muy versátil. Yo como es lo que me gusta, te diré que está bien. Está bien escogido, ¿no? Sí. Pero Project Management, hay proyectos, hagas lo que hagas, y entonces ese conocimiento siempre vas a poder aplicar. Hay proyectos, Sí. el sector en el que te metas siempre va con proyectos y productos, pero proyectos. Y la parte de emprendimiento, pues puedes emprender en lo que sea. O sea, de nuevo, escogí cosas súper generalistas. O sea, es como si estuviese buscando tus herramientas, ¿no? Y has cogido tus cajas de herramientas lo más completas posible, que luego se pueden aplicar casi a cualquier sector. Sí, que tampoco tenía muy claro dónde, pero bueno, al menos esas herramientas se iban
creando Vale, y en la uni. entonces yo voy dando pasos adelante. Luego empiezas a trabajar y hasta donde yo sé, empiezas en Savils. Sí. Cuéntanos qué es Savils y qué haces allí, o sea, en qué departamento estás y cuál es tu trabajo así de recién aterrizada con toda tu caja de herramientas y qué. Savils es una consultora inmobiliaria y entonces internacional que en España se fusionó con Aguirre Newman. Entonces aquí en España durante creo que 4 o 5 años fue Savils Aguirre Newman, hasta que ahora hace un año y 2 pasa el tiempo volando, se ha convertido en solo Savils, pero fue una fusión porque Aguirre Newman tenía mucho más mercado que Savils, entonces se unieron y cogieron los beneficios de ambas partes. Yo entré en un departamento que se llama Healthcare, que es sanitario y sociosanitario. Entonces lo que hacíamos era tener clientes que eran o inversores o operadores de residencias geriátricas, hospitales, clínicas de salud mental, todo lo que tenía que ver con sanitario o sociosanitario. Necesariamente con camas, o sea, estamos hablando de residencial, pero de una tipología muy concreta, pero no centros de día o no solo clínicas. Solo clínicas, luego el centro de día estaba dentro de la residencia geriátrica. Sí, pero la residencia, es decir, la persona hace noche ahí. Exactamente, por eso pregunto. Son living, ahora exacto, se llama como usamos todos términos en sí, pero los hospitales, por ejemplo, no. Ya. O sea, tiene camas, pero sí, no hay casa, ¿no? Exacto. Entonces empecé en este departamento porque me encantaba que era una empresa multinacional, muy sólida, con muchísimos recursos, y al mismo tiempo yo estaba en un equipo mini, que eran 2 personas, y yo entré como la tercera. Se acaba de crear este equipo hace muy poquito, y me gustaba porque me daba como esa solidez que yo tenía en mi cabeza de business, de multinacional, y al mismo tiempo tenía esa herramienta de emprendimiento, de vamos a crear algo, y en un producto súper alternativo, porque las residencias geriátricas, los hospitales y tal existen, tienen que existir y siguen creciendo por demografía y tal, pero al mismo tiempo no es un asset class consolidado que dices, una oficina en Castellana, X euros el metro cuadrado, check, o sea, no tienes ese track record y ese conocimiento de mercado, era un poco investigar y entender cómo se valoraba una residencia geriátrica, qué tipo de inversores entraban, qué tipo de operador, cómo se podía consolidar y ver un mercado crecer que era muy poco profesionalizado. Me encanta esa cosa de esa energía de averiguar y descubrir un poco, emprender dentro de un asset class que no se reconocía, ahora ya más como asset class, pero que inevitablemente lo era y se iba a consolidar. Yo, si me permites aportar a eso que dices tú como realidad común, no necesariamente del sector, yo creo que la gente no se plantea de quién es una residencia o de quién es un hospital o de quién es una clínica, o sea, las disfrutas, a lo mejor piensas en el operador, es decir, qué seguro médico tienes y quién te atiende, pero no pensamos que el edificio como tal es un bien inmueble y tiene un dueño independientemente de la actividad. Entonces, lo que tú estás comentando está bien porque de repente entraste en un sector que está creciendo, lo que tú dices, por demografía cada vez se necesita más, pero que hay que gestionar. ¿Y quiénes son los dueños de esas cosas? Por ejemplo, te pregunto yo directamente que no he tenido esos clientes. Pues o son públicos, que en ese caso nosotros no nos metíamos, porque la transacción, el Estado o la administración. exactamente, o particulares, muchos constructores que en un momento tuvieron que diversificar de hacer residencial y se pusieron a hacer residencias geriátricas. Hay una barbaridad y fue súper interesante ver eso también porque no tenían ningún tipo de conocimiento de cómo gestionar un sector sanitario y sociosanitario, más sociosanitario, los hospitales son más inversores institucionales, pero en las residencias geriátricas muchos eran pues, empresas que tenían constructoras, empezaron a hacer residencias geriátricas y dentro de la familia empezaron a gestionarlo. Entonces eran empresas que hacían construcción. Que salían del edificio hasta ahí, incluso ni siquiera salían del edificio, porque el tema de instalaciones, por ejemplo, yo como arquitecto que toca, el tema de instalaciones de un hospital o una clínica, nada tiene que ver con las instalaciones de un edificio residencial. Nada que ver. El constructor salía gran parte de edificar hasta ahí, pero una vez puesta en uso,
no era ni su modelo de negocio, ni su sector, ni nada. No, pero tenían que innovar y hubo muchas familias que se pusieron a emprender allí. Ahora, eso ya es hace unos 40, 50 años, ahora están llegando inversores más institucionales que lo que está viendo, mientras que antes se compraba una residencia geriátrica un poco ad hoc, Sí. se empezaron a comprar ya grupos un poco más consolidados con 4 o 5 residencias geriátricas y los inversores que venían y los operadores que acompañaban a ese inversor eran grupos más consolidados, con más reputación, con más garantías, tanto al inversor como el inversor al operador como a la persona que al fin y al cabo está allí. Y hay dos perfiles de personas, gente que prefiere una residencia gestionada por una familia que no es tan profesionalizado, pero te da esa sensación más de hogar, es todo más personal. Y hay gente que dice, pues mira, yo quiero algo mucho más profesional, que yo sé que esto, que cumple con tal, que hacen tal, los ratios de los que no sé cuántos. Eso es el usuario final. Sí, que dice. exactamente, sí. Y los que van por encima, que son el operador y el inversor, que no suelen ser el mismo perfil porque el inversor no tiene ni idea de cómo gestionar la residencia geriátrica y un gestor bien no tiene ni idea de una inversión inmobiliaria, del IBI, de no sé cuántos, que son cosas de sentido común, pero suelen estar tan focalizados en la operativa que no suelen también ser el Claro, inversor. uno está enfocado en el activo inmobiliario como tal, como bien físico o Sí. realidad física, y Y otro el está otro en la centrado en el gestión. negocio y lo otro simplemente el soporte de su negocio. Exactamente. ¿Y vuestra labor en el departamento este donde sois 2, 3 personas, cuál es? ¿Juntarles a los dos? Sí. ¿O buscarles inmuebles a uno para invertir? ¿O incluso suelos para edificar? Dependía del cliente. Si el cliente venía, era un inversor y ya venía con su operador de, oye, yo tengo un partnership, yo soy inversor, ya tengo un operador, no te preocupes, estoy buscando en Madrid X mil metros cuadrados en más o menos esta zona. Pues ir buscando, o oye, tengo que invertir en España, no tengo operador, ni sé muy bien qué busco, pero algo que funcione. Oye, pues tenemos esta cartera o este producto, y hablando con otros operadores, oye, tenemos un inversor institucional, no sé qué, no sé cuántos, extranjero o nacional, tal. Como lo veis, hay un match del alquiler que le tendrás que pagar, las garantías que os podéis dar, etc. O alguien que venía a vender. Oye, tengo esta cartera, creo que vale esto, encuéntrame a alguien que me lo compre. O sea, eso me lo también, gestione. eso es labor de agencia Sí. como tal. Sí. Lo que pasa es que en vez de viviendas o pequeños edificios o algo así, lo que vendíais era a lo mejor la cartera de una serie de clínicas Sí. implantadas en el nacional O una a una. o una a también. una. O sea, era O sea que ahí encontrar mi siguiente el pregunta match. es ¿qué aprendiste ahí? O sea, con lo que me has dicho ya ibas con tu caja de herramientas, Sí. con tu project management y con tu entrepreneurship y qué aprendes ahí. Ahí están 2 años o algo así. ¿O 2 y 3? pico, casi 3, sí. Creo que la primera cosa que aprendí, intuitivamente, porque había hecho 2 internships antes, fue a trabajar. Que eso es una cosa que yo creo que, que damos por supuesto, pero aprender a trabajar es aprender a despertarte todas las mañanas a las 7 y pico, a ducharte, a vestirte de una oficina, llegar a las 9, ser cordial con todo, o sea, que parecen tonterías, pero no estás en casa, no estás en la uni, que no vas a una clase y te olvidas. El primer trabajo es un trabajo en el que aprendes a trabajar. Eso a mí me suena, perdona que te lo diga, y que hay una diferencia de edad y de generación, y yo soy padre, me está sonando a madurar. Sí, pues eso. ¿No? Pues eso. Porque tú dices, es que no vas a la uni, es que... Y yo pensaba por dentro, no vas sin que te lo diga tu padre. Porque, Ya. claro, o sea, mis hijos hacen esas cosas, Sí. pero porque uno está detrás. Sí, Dice, sí. vale, o sea que ahí tomas como conciencia y madurez de que sí o sí lo tienes que hacer. Sí, sí. Y creo que poco a poco me fui dando cuenta de las cosas que más me gustaban. Un poco el tipo de trabajo que hacíamos era inversión, operación, ir a ¿De visitar. oficina? Eso también es trabajo de oficina. O sea, te tiras 8 horas delante de un ordenador. ¿Es el Excel y la normativa? ¿O sales a la calle y tienes reuniones? Era un mix de los dos, porque era muy ordenador, prioritariamente ordenador, pero luego también tenías que ir a hacer visitas a los activos. Vale. Ir a una reunión fuera, pero normalmente eran reuniones. Pero era muy de oficina, y luego tenías puntualmente las visitas a los activos. Que eso también me gustaba porque da como un poco de desahogo.
pero no, tocaba hacer de todo. Puerta fría, llamas a una residencia geriátrica y normalmente dices departamento comercial, para ponerlo fácil, te dicen ya, perdón, es que no está aquí el gestor y tú, jo. Entonces, también intentar profesionalizar algo captando a puerta fría, luego te venía el súper inversor internacional que tiene no sé qué, tenías ahí el equilibrio de estoy a puerta fría y aquí nadie me coge, de repente me llama una cartera mega galáctica que era atípica en todas las transacciones que hay en inmobiliario, una cartera en geriátricos o en hospitales es poco habitual, no sale todos los días. Pero sí, yo creo que aprendí a trabajar, a ser una trabajadora. Tuve mucha suerte con el equipo, la verdad, eso lo tengo que decir, desde el minuto 1 fue una delegación total de, oye, ve y estréllate y haz lo que tengas que hacer, pero de verdad no era un, ¿has rellenado esto? A mí nadie me preguntaba qué hacía, mira que acaba de entrar como becaria. Sí, yo distingo eso siempre, y creo que Management se habla de eso, es delegación como por encargo o delegación por responsabilidad. Por responsabilidad. Sí. Entonces, lo tuyo era delegación por responsabilidad. Sí. Tú sabes lo que tienes que hacer, si no lo sabes, búscate la vida para saberlo y vente con los resultados. Y si te vienes con el problema, vente con algún tipo de solución y ya veremos cuál, pero no vengas solo. Sí, y eso siempre lo he apreciado mucho porque entré como becaria y no era muy... O sea, tampoco me daban responsabilidades enormes, pero era de verdad, estamos aquí emprendiendo, somos 3, nos llevamos súper bien y confiamos el uno en el otro, ve. Y fui, y cuando tenía era, Oli, pregunta, y siempre tenía ahí el apoyo, pero eso siempre lo he apreciado muchísimo, que en ningún momento era, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué tienes en la agenda? Porque es que yo no funciona así y eso tenía una suerte enorme y un apoyo incondicional de todos, la verdad es que nos llevamos también muy bien, que eso hace también mucho. ¿Os seguís llevando bien? Sí. Vale. Sí. Luego ya sales de ahí, estás en Savis haciendo todo eso, ya eres una persona madura, responsable y haces la cama por las mañanas y tal, y entonces decides saltar a otra cosa. Sí. Y entre otras cosas, te sale una oportunidad en Cohouse. Sí. Vale. Yo había parte que no sabía de Savis, ahora entiendo aún más el paso. ¿Qué es Cohouse? Vamos a ir poco a poco, como Barrio Sésamo. ¿Qué es Cohouse? Y según tú me lo expliques, te hago más preguntas. Vale. Cohouse es una empresa belga que nació en el 2016. Vale. O sea, una empresa joven. Sí, como emprendimiento total de 2 hermanos y un mejor amigo. Eran 3 personas. Vale. Que querían innovar en algo, que querían hacer algo. Y se pusieron allí a probar cositas diferentes, tal. Les salió en Bélgica, son los 3 belgas, una oportunidad para invertir en un edificio que estaba con inquilinos. Dijeron, bueno, al menos como rentabilidad, invertimos en esto mientras que vamos pensando. Y fueron allí, compraron el edificio, conocieron a las personas, oye, que son los nuevos caseros, tal. Entonces los inquilinos como, vale, un nuevo casero, píntame esto porque es una mierda, pase esto, Entonces se pusieron a mejorar. O sea, por ahí, perdona que te corte, pero por ahí todo normal, es decir, todo lo que una persona con un piso o un piso en alquiler o un edificio pequeñito puede hacer. Sí, vale. Exacto. O sea, hasta allí todo, píntame esto, cosas del inmueble. De allí empezaron a tener mucho roce con los inquilinos, se llevan súper bien, tenían también edades similares, entonces empezaron a hacer como eventos que pagaban con los alquileres que tenían y empezaron como a hacer cosas extras que no era solo un alquiler. Era, pues oye, hagamos un evento, venís aquí una vez al mes, un desayuno, tal, y veían que cuando iba rotando luego la gente, tenían mejor experiencia, los inquilinos dentro de esta casa están dispuestos a pagar más porque la casa era mejor y los servicios sumaban un valor del que ellos se tenían que preocupar. Entonces dijeron, oye, pues compramos otro mientras que seguimos pensando en qué hacer. Hicieron el otro, dijeron, oye, ¿y si esta es la idea que estamos sacando? Entonces se fueron a Nueva York a aprender un poco cómo funcionaba este concepto, que era Colibri, y extraer todo lo que funciona en Nueva York y traérselo, y muy humildemente llegaron a Nueva York y dijeron, oye, lo nuestro es mucho mejor. Entonces decidieron ellos irse a Nueva York. Muy humildemente. Entonces ellos exportaron lo que estaban haciendo, que ya mientras tanto iban creciendo, a Nueva York. De Nueva York abrieron en París, de París contrataron a mí para abrir Madrid, de Madrid Luxemburgo, Milán, Londres, ahora Washington DC, Marsella, y cada vez vamos de ciudad en ciudad
abriendo mercados. ¿Y qué es lo que hacemos? Compramos el inmueble, reformamos el inmueble con nuestra distribución de co-living. Por aclarar, estamos hablando, cuando hablas de inmueble, hablas de un Edificios. de viviendas, Sí. normal, en la Sí. ciudad, un edificio de viviendas. Vale. Sí. Lo compramos enterito, el 100% del edificio, lo reformamos todo con nuestra distribución de habitaciones, zonas comunes, etc. y lo gestionamos en alquiler. Entonces, son las tres fases. La inversión suele ser siempre en zonas súper urbanas, no te digo en la Almendra de Madrid, pero dentro de la M30, siempre. Edificios completos, residenciales, de viviendas. Planta baja, puntualmente, es comercial, y si no tiene sentido cambiarle de uso y hacerlo residencial, pues, porque como esto, que es tan cristalera, que tú aquí no tendrás el salón de tu casa en el que estás en pijama. Bueno, Y pues dame tiempo. exacto, lo quizás tú sí. Pasó muchas horas aquí y tengo poca vergüenza. Bajas el store, pero hay ciertas plantas bajas que no funcionan, o por habitabilidad también, pero también a nivel intimidad, no funcionan como residenciales y se mantienen. Pero es más raro. Lo que solemos hacer es comprar todo el edificio, reformarlo todo con habitaciones y zonas comunes chulas, que no es solo salón, comedor y cocina, que son, hay que tenerlo y obviamente siempre lo tenemos, sino también sala de cine, gimnasio, zonas como adicionales que aportan valor que no sueles tener en un piso compartido o en tu casa. Disculpad que os interrumpa y lo haga en el mejor momento, pero tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Más Real Estate, ya que gracias a ellos podemos generar este contenido y compartirlo con vosotros. Así que en este breve descanso te recuerdo que si estás buscando tu próximo hogar o quieres vender una propiedad, Más Real Estate tiene el mejor plan para vender tu casa, en menos tiempo, por más dinero y con cero problemas. Y ahora seguimos con la entrevista. Ahora, en noviembre de 2023, ha entrado en vigor la modificación del plan. O sea, noviembre de 2023 está recién Ahora, está estrenado. sí, ha entrado en vigor, se aprobó hace un par de semanas antes, pero ha entrado en vigor. Y ha entrado en vigor ciertas condiciones que hoy ahora las habitaciones, en cambio de 6 metros cuadrados, hay que tener 7 menos una que tiene que tener 12 elementos dentro de la vivienda de distribución. Es puramente una modificación del plan general urbanístico. Solo toca el tema urbanístico, no habla de fiscalidad. O sea, que la modificación esa es porque entra en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Sí. Vale, sí, Sí, sí. estamos al tanto porque vamos por otros temas. Pero Sí. vale. O sea, en esa se ha introducido el co-living que antes no estaba como tal. Se ha introducido residencia compartida, Vale. con su definición. Vale. Luego tendrás que ver dónde encajas y qué vas a hacer en cada opción. Pero se ha introducido una nueva modalidad en el que delimita los parámetros urbanísticos para una residencia compartida, que es un nuevo elemento dentro de residencia que cuelga de residencial. Vale. Dependiendo a quién le preguntes sobre el co-living, va a encajar allí o no, porque hay también promociones de obra nueva fuera de la M30 de 400 unidades, que son todos apartamentos con su propia cocina, y hay gente que define eso como co-living. Para mí el co-living es, dentro de la M30, es rehabilitación, obra nueva, dependiendo del tipo de solar, en residencial y no en terciario, en el que no se repercutirá en los alquileres, en el otro sí. O sea que esta nueva normativa que ha entrado en vigor regula también ahora las residencias compartidas, pero solo y únicamente a nivel urbanístico. No habla el tipo de propietario que eres, si necesitas licencia de actividad o no, el tipo de fiscalía que conlleva. Todo eso ya vendrá en los próximos, voy a decir meses, pero años. Pero ahora mismo sí que está regulado algo que, dependiendo de la decisión de cada uno, es co-living o no. Han hecho muy bien en la normativa que han modificado en no poner anglicismos, que yo angliceo mucho y lo sé, pero es verdad que cuando pones co-living escrito en una normativa española es como, uy, ¿y ahora esto qué es? No, hay que definir. Mientras que pones una residencia en español, está claro, yo lo tengo claro. Sí, pero dependiendo de a quién le preguntes, te va a decir que co-living es realmente 30, obra nueva, terciario, 400 unidades, y que es más flex living, que son todas modalidades que están emergiendo, que todas han existido, pero que ahora se están empezando un poco a definir y que hay que regular, por eso el cambio de normativas. Bueno, sí. Tenemos previsto aquí más conversaciones de estas con gente que está haciendo co-living también, más específico, con lo cual aprenderemos de flex living, Sí. y mientras le buscaremos un equivalente en
No, has citado ahí, y se me acaba el tiempo y me sobran las preguntas, pero has citado ahí a propietarios. Sí. Entonces yo te quería preguntar, porque aquí hablamos de inmobiliario y ya hemos entendido que eso es de alguien. Entonces, de manera más genérica, no tanto en Cohaps, aunque me puedes responder por Cohaps, ¿puede un particular invertir en un coliving? ¿Puedo comprarme una parte de un coliving? ¿Puedo llegar a comprarme mi habitación? Porque yo resulta que estoy comodísimo, estamos diciendo que llevo allí viviendo 6 años y me he enamorado, y entonces de repente te digo, no, claro, es que yo quiero quedarme, entonces quiero compraros. O nosotros que tenemos la agencia, ¿puede venir un particular a invertir en coliving? ¿Cómo es el régimen de propiedad o cuál es el modelo de negocio? O de Cohaps, pero incluso a lo mejor tú que estás más medida me voy a decir, no, pero está surgiendo esto otro, no lo sé. El co-living para mí no es tanto el modelo de la estructura, sino es el modelo operativo. O sea, no es tanto el inmueble, que el inmueble tiene que estar comprado, reformado, decorado, para que funcione la comunidad. Pero es esto lo que hace un co-living, la gestión que conlleva. ¿Un particular puede llevar un co-living? Sí, pero requiere de un expertise muy específico. Nosotros en Cohaps empezamos con 3 particulares que tenían un co-living y luego eso se profesionalizó y se convirtió en una empresa ya multinacional, pues estamos en varios países. Un particular perfectamente puede hacer un co-living. La única cosa es que ese co-living será más o menos competitivo con otros co-livings dependiendo del tipo de servicio que gestiones. Sí, pero por ejemplo, unos particulares, varios, o un particular con dinero podría comprar un edificio y luego encargar la gestión, como se hace con los hoteles, a un operador que le gestione el coliving mientras que la propiedad perfectamente. Mientras que la propiedad inmobiliaria sea perfectamente. En Cohaps se da la circunstancia de que los propietarios son los operadores. Exacto, al mismo tiempo, pero no podríamos llegar a habitual. distinguirlo. Perfectamente, y hay muchos operadores de coliving que son operadores y encuentran financiación. Suelen ser volúmenes y rentabilidades en el que, como con las residencias geriátricas, y por eso también me he metido en esto, que son asset classes bastante atípicos. Los inversores y el tipo de contratos que se tienen y las cláusulas y tal suelen ser más profesionalizados, pero tú puedes ser un particular y ir con un operador consolidado de un co-living y tener tu contrato y tú ser solo el propietario. Y es que me sacas temas, Claudia, por favor, me sacas de mis preguntas. ¿Y qué rentabilidades puede esperar un inversor en un co-living dentro de M30? No voy a dar un número Por eso me he preguntado así, metiéndole. Porque lo haría si fuese como antes en Savills, generalista. Yo puedo hablar de mis rentabilidades y tengo información sobre los demás, pero más que nada es por no poner una expectativa. Creo que no soy consciente realmente de las rentabilidades de los demás. He oído cosas, estamos todos alineados, al fin y al cabo el mercado se crea y nosotros estamos creando ese mercado con los demás, estamos todos más o menos alineados, pero la estructura de capital que tengas, etcétera, eso va a impactar mucho. Yo sé de operadores que tienen una rentabilidad bastante diferente o exigen una rentabilidad bastante diferente, pero por el tipo de condiciones que ellos tienen. Nosotros, como somos inversor y operador, tenemos una alineación de, oye, quizás sacrifico aquí rentabilidad, pero mejoro mi parte operativa. Entonces, ahí no me voy a mojar, y eso sí que sería, por ejemplo, una pregunta para un Savills que tiene una visión mucho más global, pero la rentabilidad, al tener más riesgo, es más alta que un residencial típico, pero porque tiene más riesgo, y el riesgo conlleva una rentabilidad. Vale, o sea que el particular que pudiera invertir en un co-living siempre sacará mayor rentabilidad que si simplemente alquila vivienda. Pues, vamos a dejarlo así, sin dar cifras. Sí. Vale. Siempre no lo sé, pero habitualmente lo normal sí. Es que sí. Vale. Optimismo. Hablamos nosotros en Céntrico, yo creo que ya lo has demostrado con la actitud, con todo lo que has contado. Esta hora vale por hora y media, porque ha sido como súper intensa. ¿Cómo mejora un edificio de co-living en la ciudad? ¿Cómo mejora su barrio? ¿En qué mejora la zona? ¿Qué aportación hace a la ciudad? Me has mencionado eventos. ¿Los eventos son solo para el que vive en el co-living o nos pueden invitar a nosotros? ¿Se hace algo con la comunidad más allá del rellano de la escalera? ¿O se hace algo con pues eso, las 4 calles de alrededor o los comercios de alrededor o las asociaciones vecinales de alrededor? O sea, eso. Cómo el co-living está mejorando la calidad de vida, no solo de los que lo habitan, sino de ese entorno.
Creo que lo que hace el co-living es traer a gente que es un poco diferente de un barrio típico, y eso aporta valor, porque entre ellos lo que se aportan es puntos de vista diferentes. Pues igual dentro de un barrio es irse cruzando a gente y tener caras nuevas, y ir reanimando un barrio, que no es necesariamente cambiarlo, pero o sea, una ciudad como Madrid, todos los barrios están permanentemente cambiando, y creo que es una aportación de una cosa más que está cambiando dentro de un barrio y que le está dando valor. Pues también está demostrando que Madrid es una ciudad internacional que acoge, en la que gente quiere venir a trabajar, porque esta gente, como he dicho, trabaja, entonces vienen aquí buscando trabajo, bueno, o con trabajo ya. Me surge la duda, hemos hablado de internacional, ¿los que tenéis en los co-living son gente nacional de otras ciudades o de otras provincias, o es gente internacional, como tú has dicho, a lo mejor que vienen a hacer un máster o que les desplaza la empresa y viven ahí? O sea, ¿cómo es esa comunidad? ¿Cómo es esa? Yo diría que es un 30 y pico % nacional, ¿Vale? pero normalmente no de Madrid, de Valencia, de Murcia, hemos tenido gente de todas partes de España, y el otro 60 y pico internacional, de Brasil, de Bélgica, de Francia, de Hungría, Sí, Hungría. Gente súper internacional, pero es verdad también que los nacionales que vienen desde Valencia o Murcia o Barcelona, o sea, hemos tenido mucha gente española, vienen también con esas ganas de descubrir cosas diferentes, que no necesariamente es que sean guiris, y yo soy guiri, o sea que lo digo con cariño, pero es realmente esa apertura de mente y ir conociendo cosas diferentes.